Buenas tardes, amados hermanos, Dios me lo bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno, con su casa, con su familia, con todos ustedes, que la paz del Señor reine en vuestros corazones. Es una bella tarde en este día donde pues el ambiente está preparado para que podamos compartir esa palabra hermosa del Señor con ustedes por medio del discipulado. En esta noche vamos a hablar, ¿verdad?, de la crucifixión o de la crucifixión o crucificación, no sé cómo se dice, crucificación o crucifixión, de la crucifixión del viejo hombre y del nacimiento del nuevo. Entonces estaremos enseñando bajo el título, bajo el tema crucifixión del viejo. Amén. Hoy es lunes 22 de junio y ahí empezamos con el libro de Romanos, y que el Señor nos ayude a que esa palabra salga con poder, con compasión, con misericordia, sazonada con sal, para la edificación de su pueblo, por el cual Él entregó su vida, para que sean rescatados de la muerte para la eternidad. El libro de Romanos dice así en el capítulo 6, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Señor, solamente te queremos dar gracias por esta oportunidad de vida nueva, y de darnos la oportunidad de poder crucificar, de poder sepultar el viejo hombre con sus hechos. Cuando leemos ese libro de Romanos, ciertamente la palabra nos enseña, nos hace una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora si tomamos la palabra, esa pregunta, ¿cómo viviremos aún en él?, quiere decir que el pecado, el que practica el pecado, es una vida para él. Vivir el pecado es una dedicación, es una vida dedicada solamente a pecar. Quiere decir que no es que nosotros que hemos sido justificados no tenemos pecado. La diferencia es que nosotros no vivimos en el pecado, no vivimos para el pecado, no vivimos por el pecado, ahora vivimos en Cristo Jesús. Amén. Y por su sangre hemos sido justificados. Entonces ya esa vida que antes teníamos, ya esa vida fue sepultada, esa vida pecaminosa, esa vida de pecado ha sido sepultado en el bautismo, en el bautismo en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ese bautismo representa la muerte del viejo hombre. Entonces dice, y significa que hemos sido sepultados, ¿verdad? Como lo dice Romanos en el versículo 4, dice, hemos sido sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces esa vida nueva, y la pregunta fue, ¿cómo viviremos aún en el pecado? O sea,
quiere decir que el pecado, dedicar a practicar el pecado es una vida. Es una vida que cuesta. Es una vida que cuesta. Alimentar la carne con sus deseos cuesta dinero. Hay personas que gastan miles de dólares mensual para abundar en el pecado, para vivir el pecado. Hay personas que no salen de un ambiente a otro viviendo el pecado. Y gastan en el pecado, ¿verdad? Pero en esa vida nueva, Dios nos ha hecho libres de esa práctica, de esa vida pecaminosa, y nos ha dado una nueva vida. Entonces, del cual nosotros no andamos más en él, sino andamos en una vida nueva. ¿Cuántos se han puesto una ropa nuevecita y quieren modelarlo? ¿Verdad? Entonces nosotros, siendo revestidos de Cristo por medio del bautismo, andemos en vida nueva, modelando esa vida nueva que no tiene, ¿verdad? Que no vive en la práctica de aquellos que nos tenían prácticamente atados, ¿verdad? Eso eran ataduras. Vivíamos en las ataduras del pecado, no podíamos salir de ella. Era de continua alimentar, ¿verdad? Esos deseos carnales para que pudiéramos satisfacer esa vida, porque esa vida pide que sea satisfacido, recibir satisfacción, ¿verdad? Perdónenme, mis amados hermanos, ustedes lo que me conocen saben que el español no es mi idioma y estoy tratándolo mejor, ¿verdad? En el versículo 5 dice, fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Es una promesa, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, para que no sirvamos más al pecado. Dice la Biblia, el que se sujeta en obediencia a alguien para obedecerle, se hace esclavo de ello, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos sujetamos al pecado para obedecerlo, nos hacemos esclavos del pecado. Y el pecado tiene mucha demanda, pide mucho de nosotros. Pónganse a calcular en el tiempo en que vivíamos en pecado, cuántas demandas tenían el pecado de que nosotros le diéramos, ¿verdad?, lo que quisiera. Piénsalo nada más. Y se da cuenta que ahí se le ha ido una fortuna. A mí se me ha ido fortunas ahí, alimentando la carne con sus deseos, ¿verdad? No podía ver el fruto de mi trabajo. No podía ver el fruto, no podía yo prosperar en nada, porque era una atadura. Todo me lo pedía mi dueño, el pecado me lo pedía. Mira, el pecado me decía, yo quiero eso, y constantemente íbamos trabajando, y el sudor de nuestra frente nos los quitaba el pecado, y hemos gastado fortuna viviendo en el pecado. No he podido ver una mejoría en mi vida hasta que el Señor me rescató de esa vida pecaminosa, para poder entonces usar bien, con sabiduría, el sudor de mi frente, para poder salir, pues, aprovechar mejor de las cosas del sudor de mi frente, y crecer y abundar un poco mejor en todas las cosas. Pero mientras estaba en el pecado, todo era como trabajar en nada, trabajar por nada. Amén. Entonces, servir al pecado, del pecado se enseñorea de nosotros, y nosotros le servimos a él. Él pretende darnos gustos a la carne, pero realmente se adueña de nosotros. Y hay muchos que entran en ciertas prácticas que se vuelven adictivas y no pueden salir, ¿verdad? Gloria a Dios que nos sacó a muchos de nosotros
de muchas situaciones, ¿verdad? Que nos permitía ver la luz de Cristo, que nos permitía ver la luz en el camino, que no nos permitía ver la luz en nuestras vidas. Era unas tinieblas densas que cubría nuestras vidas, que no podíamos ver más allá de nuestras narices. Pero gracias a Dios que nos sacó de esta vida pecaminosa. Aleluya y gloria a su nombre. Entonces el libro de Corintios dice que somos nueva criatura. Si vamos en el libro de Corintios, segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, después que nosotros crucificamos el yo, porque el que tiene que ser crucificado es el yo, ¿cómo podemos saber si el yo ha sido crucificado? Darse cuenta muchas veces cuando hablamos. Si se hace resaltar mucho el yo, quiere decir que, aunque no esté vivo completamente, pero todavía se manifiesta. Y la Biblia lo llama como el viejo hombre, se manifiesta el viejo hombre. Entonces cuando hablamos y queremos resaltar, queremos que sea nosotros que resaltemos. Yo hice, yo oré, yo, ¿verdad? Y atraemos toda la atención sobre nosotros, quiere decir que el yo no está completamente crucificado. Tal vez le crucificamos una mano, tal vez lo enterramos los pies, ¿verdad? Pero sigue surgiendo. Entonces debemos de analizar esta vida si realmente está en Cristo, porque la vida en Cristo glorifica a Cristo en todo momento. Le da a Él la gloria, sabe que sin Él nada es. Sin Cristo no somos nada, no podemos hacer nada sin Cristo, porque en la nueva criatura es Cristo en nosotros, ¿verdad? La nueva criatura nos permite así que por medio de Cristo seamos conocidos como alguien diferente. Mira a ese hermano que era así y así, que lo veíamos haciendo lo otro y ahora mira, ni lo conozco. Ya no sé ni quién es porque ha cambiado tanto. Entonces la gente preguntaría si realmente Dios existe. Esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas es una, ay Dios mío, ¿qué me pasa con el español? En clara evidencia, que el Señor existe. Porque ¿quién puede tomar una vida que no servía para nada, que solamente era de constante, de continuo al pecado, que no podía progresar, que estaba en las tinieblas y que esa vida ha sido transformada para ser alguien totalmente diferente, que goza de la vida, que goza de la paz, que goza de la armonía, que goza del amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios no existe? Si las vidas están siendo transformadas, si los enfermos están siendo sanados, si estamos viendo su gloria manifestado en ciertas cosas, familia que no tenía esperanza y que ahora viven en armonía, cosas que Dios hace y es tangible, es imposible decir que Dios no existe. Lo que pasa es que los que dicen que Dios no existe porque nunca han tenido una experiencia y nunca han intentado acercarse a Dios para experimentar su bondad, para experimentar su amor, para experimentar su gracia, su misericordia, sus favores. Una cosa que yo le puedo decir, amados, a los que no conocen a Cristo, pruebe a Cristo y verá cuán bueno es estar en Cristo. Entonces, segundo de Corintios dice 5:16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
¿Te acuerdas cuando tú conocías a aquellos en la carne? ¿Verdad? Aquellas amistades, aquella gente, aquello lo que te conocían, lo conocían. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, porque el que conoce a Cristo según la carne, lo hace tan lejos, lo hace tan lejos, lo hace tan imposible alcanzar. Dice, ya no lo conocemos así. Y dice, de modo que si alguno está, y fíjese lo que dice, en Cristo. Si alguno está en Cristo, no con Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, venimos a hacer la justicia de Dios. Porque qué bueno saber que por medio de Cristo somos justificados. Si hoy somos considerados justos no por nuestro propio mérito, es porque Cristo en nosotros nos justifica delante del Padre. Y dice el Señor que Él está atento a las oraciones del justo, pero no somos justos sin Cristo. Somos justos en Cristo. Entonces, no es necesario, ¿verdad?, usar ciertas cosas para orar al Señor y ver su respuesta. No es necesario definir a la persona de otra manera, solamente que por la justicia de Cristo, todo lo que pedimos en el nombre de Cristo será hecho, dice la palabra. Porque Cristo es el que nos justifica. La sangre de Cristo es la que nos da entrada delante del Padre Celestial, delante de su trono. Entonces, 2 de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Amén. Entonces es necesario que nosotros nos apropiamos de estas verdades bíblicas para para ubicar nuestra vida correctamente en Cristo, para ver la respuesta, para ver la manifestación gloriosa de nuestro Dios en todos nuestros asuntos, para poder recibir la guianza del Espíritu Santo, para poder estar siempre dirigido divinamente por la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es una relación muy estrecha cuando Jesucristo es el único mediador entre tú y Dios, entre nosotros y Dios. Es algo glorioso cuando por medio de Cristo Jesús tenemos comunión con Dios. Entonces, si nosotros hemos de vivir para Dios, no puede ser de otra manera. Si nosotros hemos de vivir para Dios, no puede ser con nuestra propia fuerza. Si hemos de vivir para Dios, no puede ser de como yo creo que se debe de ser. Si queremos vivir para Dios, debe de ser a través de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Porque esa es la vida, ¿verdad?, que nos identifica como hijos de Dios. Entonces, si vivimos para Dios, pero en Cristo Jesús. Porque es la única vida que Dios reconoce, el primogénito de la creación. Romanos 6:9 dice en adelante, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya que el pecado ya no puede enseñorearse, quiere decir que el Señor no puede mandar sobre tu vida. Esa es la diferencia que hay entre una vida en Cristo y una vida fuera de Cristo. Una vida en Cristo ya el pecado no tiene poder. Quiere decir, amados hermanos, que hemos sido libertados de toda atadura de pecado, de toda cosa que nos asedia, que nos asediaba, por medio de la nueva criatura que hoy somos en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso saber que Dios pensó en todas esas cosas desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos? ¿No es maravilloso saber que Dios nos amó tanto que había ya desde antes de la fundación del mundo preparado ese plan magnífico, maravilloso, para que tú y yo fuésemos rescatados de una vida de pecado, de una vida practicando el pecado, de una vida esclavo del pecado, de una vida sujetado al pecado, donde el pecado se enseñoraba y gobernaba nuestra vida, y el Señor con su poder nos ha hecho libre de esta vida, y que hoy podemos ver la gloria de Dios manifestado en nuestras vidas. ¿No es maravilloso saber que hoy no presentamos nuestros miembros para iniquidad? Porque el Señor nos ha santificado con su presencia en nosotros. Y nos ha hecho libre de la ley. Y que hoy estamos bajo la gracia. No quiere decir que la ley no es buena. Quiere decir que ahora todo lo que hacemos, lo hacemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y todo lo que hacemos lo hacemos por este mismo amor que nos guía a través de la manifestación del Espíritu Santo, del cual da fruto de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de templanza, de fe, de mansedumbre. Ahora no es por nuestra fuerza, no es por la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu nos vivifica, nos da esa vida, y junto con esa vida, el deseo y el anhelo de agradar a Dios en todos sus mandamientos, en todas sus leyes. Porque es el Espíritu de Dios que nos capacita. No sé si lo pueden entender, nosotros no podemos hacer nada con nuestra propia fuerza, necesitamos del poder, de la fuerza, del poder del Espíritu Santo que nos capacita para hacer aquellos que Dios nos llamó a hacer por medio de su Hijo amado. Si vamos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, podemos leer el versículo 8, dice, mirad, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestades. Y en Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que quitándola de en medio,
y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando, sobre ellos en la cruz. Dios nos dio la victoria por medio de su Hijo amado. Nos dio la victoria, quitó de en medio todo lo que nos era contraria, despojó a los principados, a los potestades y los exhibió públicamente. Se llevó el triunfo el Señor. Entonces, amados hermanos, por medio del Espíritu de Dios somos capacitados para hacer aquellos que Dios quiere que nosotros hagamos. Gracias, Señor. Si leemos el capítulo 3 de Colosenses en el versículo 9, nos invita a tener un comportamiento digno del Señor. Y dice así: no mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que es un trabajo. Cuando te preguntan, ¿y por qué todavía tú tienes esos fallitos? Dile que tú eres un cristiano en construcción. Somos cristianos en construcción, porque vamos renovándonos hasta el conocimiento pleno. Amén. Porque no podemos decir tampoco que no tenemos pecados, seríamos mentirosos. Claro que tenemos defectos todavía y debilidades que se manifiestan. La diferencia es que no vivimos esa vida pecaminosa. La diferencia es que nosotros no estamos en la práctica diaria del pecado, sino que todos los días luchamos, resistimos, ¿verdad? Y mantenemos nuestra fe firme para ir mejorando, para ir perfeccionándonos cada día, renovando hasta el conocimiento pleno. De donde dice la Biblia, de donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. ¿Verdad? Él es el que nos capacita. Es Cristo en nosotros es peso de gloria. Y yo quiero terminar con eso, con 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace a diario en nuestras vidas y no tener un más alto concepto de nosotros mismos, de lo que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, dándole gracias a Dios cada día por las cosas que Él hace en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Y con eso yo les dejo, mis amados hermanos, para seguir mañana a la misma hora, por medio del mismo canal, para que la palabra siga bendiciendo nuestras vidas. Y yo les doy gracias por todos aquellos que se han conectado con nosotros en este día, y quiero de alguna forma extenderle un abrazo virtual a mi amado hermano Andrés Rivera y su esposa, Dios me lo bendiga, Vilma Fría, Ana Tejada, Gladys González, Baltasar y Clara Alfaro, Antonio y María Ramírez, a mi mamá Junice Tama, a Jacqueline Ferrer, a Jorge Rodríguez, a mi amado Benjamín y Erika, al pastor Gustavo y su esposa Sara, a Luis Torres y Jacqueline, a mi amado pastor Wilson y Jocelyn, a mi amada hija y hermana María Alejandra. Muchas gracias por haberse conectado en este día, y que la palabra que hemos recibido hoy empiece a marcar una gran diferencia en nuestras vidas, de manera que entendamos que todo lo que somos, lo somos en Cristo Jesús.
Por medio de Él tenemos la victoria asegurada. Dios me lo bendiga, que tengan buena noche y que la paz, la gracia, la misericordia del Señor y sobre todo su amor los acompañe todos los días de su vida hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Hasta mañana. Sean bendecidos.